cuenta atrás. Y la cuenta atrás estamos perdidos. No es solamente el mundo. Doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física, experto en epidemiología, médico especialista en ejercicio, fuiste director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria y creo que has organizado las 10 últimas conferencias nacionales de disrupción endocrina. Así es. Bienvenido al podcast Desafío Éxito. Un placer estar aquí con vosotros. No, el placer es nuestro, te lo aseguramos. Nicolás, la primera pregunta. ¿A qué te dedicas y por qué has llegado y por qué has enfocado a ello tu carrera profesional? Pues soy catedrático de Radiología y Medicina Física en la Facultad de Medicina y médico en el Hospital Clínico, como decías, y dirijo un grupo de investigación que estudia factores ambientales. Empecé mi tesis hace ya muchos años, bueno, cerca de 45, en cáncer de tiroides. Después me fui a Bélgica a estudiar 3 años a un centro de oncología, cáncer de mama. Después volví y me volví a ir a Estados Unidos y estuve otros años en Boston estudiando cáncer de próstata y siempre era lo mismo, cáncer y hormonas. Hay un tipo de cáncer, el tiroides, la mama, la próstata, que se llama cáncer hormonodependiente o dependiente de las hormonas. Y en un momento determinado, para el año 87-88, estando en Estados Unidos, tuvimos una contaminación en el laboratorio con tubos de plástico y empezamos a darnos cuenta que algunos componentes de ese plástico también eran hormonas. Y a partir de ahí se reorientó la investigación en cáncer hormonodependiente y en otras enfermedades hormonales y los factores ambientales, entre ellos el plástico. Y Nicolás, a día de hoy, es una tradición que tenemos en el podcast, ¿cuál es tu propósito en la vida? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Pues el mayor de los últimos años ha sido la difusión y la diseminación. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? He publicado 350 papers, como nosotros decimos, sí, publicaciones en inglés, y he dirigido 56, creo que 57 tesis doctorales. Y dices, publicaciones que nadie ha leído y tesis doctorales que nadie ha leído. Esto no es la manera de hacer las cosas. En algún momento habrá que contarle a los que han financiado todo esto qué es lo que han pagado. Toda la financiación de estos 50 años ha sido pública y competitiva. La habéis pagado vosotros, nosotros, con nuestros impuestos. El otro día comentaba yo, cuando acababa el plazo de Hacienda, digo, cuando te estés lamentando de dónde han ido tus impuestos, pues te voy a decir una cosa, me lo he comido yo durante muchos años, en forma de salario, de grupo de investigación, de becarios, de personal y de proyectos competitivos. Y te voy a decir, no nos ha faltado ni uno. El último europeo de 74 millones de euros para hacer exposición de los europeos, norte, sur, este y oeste, a contaminantes químicos ambientales. Y la gran lástima, y por eso contesto a tu pregunta, es que después de haber gastado tanto dinero, parece que no tiene ningún objetivo, que no llega a la población y cuando llega a los órganos de decisión en Bruselas toma demasiado tiempo. 29 años para decidir que no es bueno el plástico en el interior de las latas de conserva es demasiado tiempo. Eso lo publicamos en el año 95. Año 95. Las latas de conserva españolas, turcas, francesas y brasileñas tenían, las que estudiamos, ¿no?, un recubrimiento interior con una lámina de plástico que liberaba al interior un compuesto tóxico hormonalmente activo que es el bisfenol A. Se va a prohibir en Europa el 31 de diciembre del 2024. Y dices, tío, 29 años después, ¿tú sabes cuánto daño has provocado? ¿Tú sabes cuánto daño, cuánta enfermedad podrías haber evitado si hubieras sido más diligente? Y sobre todo, la impunidad. Se prohíben las cosas en Europa y dicen, ya están prohibidas. Dices, pero hombre, si las has prohibido porque eran dañinas, ahora tendrás que llamar a aquellos que se enriquecieron con esto para que solucionen el problema, ¿no? Para que ayuden a pagar la factura del daño. Desaparece. Se viene diciendo y se viene hablando de que Europa es una fábrica de hacer normas, de hacer leyes, pero entonces en cuanto a la regulación de los compuestos que afectan a nuestra salud es un poquito más lenta, ¿no? Así es, y es la mejor probablemente del mundo. Quizá tengamos la legislación más adelantada y el sistema más perfecto. No creo que Estados Unidos sea mejor, aunque se adelantaron porque la Agencia de Medio Ambiente Americana, la famosa EPA, es anterior, es de los años 60-70, pero Europa es muy estricta.
Y siendo estricta, nosotros le vemos fallos por todos sitios, pero fuera de Europa, Australia, Japón, Canadá y poco más se está legislando. En el resto de países no existe esa legislación. Fijaros qué cosa más interesante. El poder que tiene Europa legislando y reduciendo las exposiciones sobre, por ejemplo, Latinoamérica, de donde viene la mayor parte de los productos agrícolas de consumo en Europa. Si Europa restringe los niveles de pesticidas en los productos que quiere importar, miles de personas, millones de personas que los producen en terceros países disminuyen su exposición. Se benefician de la legislación europea, puesto que nosotros somos los grandes clientes. Somos el continente que más dependencia alimentaria tiene del resto. Luego, si nosotros somos estrictos en la calidad, en que haya una disminución de esos contaminantes, otros muchos países productores se benefician también. ¿Por qué no pueden exportar? Si no tienen esa calidad. Vale, antes de entrar en materia, porque tendremos que explicarle a nuestros oyentes lo que son los disruptores endocrinos, me gustaría saber si recibe crítica por divulgar lo que divulga, es decir... Nada. Fundamentalmente por una razón, porque lo que hago es contar en castellano lo que ya hemos publicado en inglés. A ver, mi grupo publica como unos 18, 20 papers, 20 publicaciones anuales. Y algunas de ellas las selecciono, las pienso, como tú muy bien me decías, cuéntalas que se entiendan. Las cuento que se entienden y pongo debajo siempre, no sé si lo he visto, la referencia de la publicación que estamos comentando, del año 23, del año 24, y dice, si no te gusta esto, a mis compañeros o a alguien, monta lo mismo, monta un grupo de investigación, haz el mismo tipo de investigación y demuestra que estoy equivocado. No me vayas a hablar como quien habla del fútbol, por una opinión. Dime datos. Dame datos de que esto no te gusta. Y entonces en la vida hemos tenido ni amenazas, ni disgustos, ni nada. Simplemente seguimos recibiendo financiación. Hay muchos grupos, compañeros, que se quejan de que no tienen financiación. Y nosotros decimos, pues nosotros no nos ha faltado nunca. La europea, la nacional y la autonómica. Porque lo que exige la administración para dar financiación es que produzcas. Que hagas publicaciones, que leas tesis, que hagas informes. Y como eso lo hemos estado haciendo, la lástima es la dificultad de que esa información llegue, como bien decías, a legislación, ¿no? Nicolás, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué son los disruptores endocrinos y por qué deberíamos preocuparnos? La palabra está difícil porque está traducida directamente del inglés, que es endocrine disruptors, disruptores endocrinos. Eso es, como decimos nosotros, tirar por la calle de en medio. Pero es muy sencillo. Son contaminantes químicos ambientales que una vez dentro del organismo mimetizan las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que comunican el ovario con la mama, el estradiol. Todo el mundo conoce. El testículo, yo sería decir con el músculo, ahora digo siempre con el cerebro. El testículo con el cerebro, la testosterona. Esos mensajeros químicos son los mismos en la tortuga, en la yegua, que en la mujer. En el ratón, en el camello y en el hombre, ¿no? Es decir, son unos mensajeros químicos muy bien conservados. Y no hay más de 50, y los conoces, ¿no? La hormona tiroidea, la insulina, los estrógenos, los andrógenos, sustancias muy conocidas y muy bien tipificadas. Bien, hay 146.000 compuestos químicos en el mercado, según declara la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas, la ECHA. Y de esos 146.000 compuestos químicos en tu día a día, de síntesis, hechos por la inteligencia humana, unos 2.000 interfieren con las hormonas. Y yo digo siempre, pocos son, ¿no? Para 146.000. El porcentaje es bajo. El porcentaje es bajo. Sí. Es decir, que probablemente no conocemos muchos todavía, ¿no? Alguien, un joven en una conferencia me dijo, entonces el mensaje hormonal, estos disruptores endocrinos son hackers del mensaje hormonal. Y digo, te voy a robar la palabra para los jóvenes. Hackean el sistema. Hackean el sistema. Y hackean el sistema y muy bien, ¿no? En tiroides, en hormonas sexuales, en todo. Pero, Nicolás, te he escuchado varias publicaciones, vídeos y demás, en los que hace referencia a cómo se descubrió que esto afectaba, porque hacía referencia a la naturaleza. Absolutamente. Esto es, hay un antes y un después. Hay una conferencia a la que tuvimos el placer de asistir, porque yo vivía entonces en Boston.
en Wisconsin, en Weybridge, en Winspread, una zoóloga que ya ha fallecido, Theo Colbert, que había estado estudiando qué es lo que estaba ocurriendo en muchas especies animales salvajes, silvestres, reúne a los sanitarios, a médicos, y les dice: tenemos una evidencia altísima de que hay un problema hormonal en las especies animales. Por ejemplo, los testículos diminutos de los caimanes del lago Posca en Florida, afectados por el DDT. El comportamiento anómalo de las aves de los grandes lagos en Michigan. Que todos los peces de los grandes ríos en Canadá eran hembras y los machos estaban feminizados. Y diciendo, pero este despelote de hormonas que vemos todos los días en las especies animales no tiene ningún tipo de expresión en patología en humanos. Y nos miramos todos a la cara y empieza uno a darse cuenta cuáles son las enfermedades del siglo XXI y te das cuenta que son hormonales, ¿no? Cáncer de mama, hormonodependiente, cáncer de próstata, déficit de atención e hiperactividad, autismo, problemas en el desarrollo intrauterino y el crecimiento intrauterino, obesidad. España es el país de la obesidad, ¿no? Uh-huh. Si no nos paramos y el Estado lo no abandona, vamos a llegar al 50% de obesidad y sobrepeso para el año 2030, ¿no? Obesidad, problemas tiroideos, hipovitaminosis D, es decir, que en el país del sol todo el mundo tenga la vitamina D por los suelos. Es decir, es una cantidad de evidencia de que predominan las enfermedades hormonales que lo que hace es confirmar que la hipótesis ambiental en vida animal tiene su representación en vida humana, probablemente más tardía, porque tenemos ciclos de vida más largos y la afectación tarda más tiempo en darse o en manifestarse, pero es un problema hormonal clarísimo. Y fíjate, te voy a decir una cosa, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, una de las sociedades clínicas más potentes del país, una sociedad de las clásicas de medicina interna, creó el día 15 de marzo, y yo soy el coordinador, un grupo que se llama Endocrinología y Medio Ambiente. Y antes se iba a llamar Endocrinología y Disruptores Endocrinos. Yo digo, vamos a darle un título más amplio, por si algún día tenemos que meter las radiaciones no ionizantes, ¿de acuerdo? Y el grupo ya tiene 26 endocrinos de toda España que dicen, tío, esto tiene que empezar a incorporarse a la ciencia clínica, no solamente para ayudar a hacer el diagnóstico, sino también para la prevención. Vale, volviendo a los disruptores endocrinos, sí. ¿Nos podría explicar cómo esos agentes químicos entran en nuestro cuerpo? Pues por todas las vías. En principio pensábamos que era fundamentalmente por vía digestiva, ¿no? Porque siempre la vía digestiva domina, ¿no? Es decir, por la alimentación, ya sea por el residuo de un pesticida que viene en un alimento, que sería una posibilidad, o el embalaje de ese alimento, el plástico que envuelve a esos tomates. Como yo digo siempre, una barqueta de poliestireno con 6 tomates idénticos e insípidos envueltos con un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y que arrastras en un carrillo de policarbonato, es decir, la orgía del plástico, ¿no? Sí. En contacto con los alimentos. Entonces se pensó siempre que era la vía digestiva. Y todo por un tomate. Todo por un tomate. Es decir, la vía digestiva era lo que más. Pero después descubrimos que la vía respiratoria es importantísima. Te voy a decir un detalle. Seguro que habéis oído hablar de los contaminantes ambientales y de la contaminación en las grandes ciudades y de las partículas PM2, PM2,5, PM5, PM10. Y siempre se ha pensado que eran partículas de no se sabe qué, que lo importante era el fenómeno físico de esas micropartículas. Hasta que hemos empezado a analizarlas y sabemos que la mitad de ellas no son solo hollín de la chimenea, ni productos de degradación del petróleo, de la combustión del petróleo, sino que muchos de ellos son microplásticos. ¿Pero qué te creías? Las partículas atmosféricas más comunes están dominadas por, te lo voy a decir ahora mismo, te vaya a un disgusto, por el desgaste de los neumáticos. ¿Dónde te creías que iban las ruedas? Cuando has ido a cambiar las ruedas de tu coche y dando un palo de 800 euros, ¡Dios! Porque son especiales. Y dices, ¿pero cómo se han gastado tanto? Y no te imaginas que eso forma parte de la contaminación atmosférica. Es un plástico que tiene más de 600 aditivos
y está en el ambiente y está entrando en tu árbol respiratorio. Es decir, la vía respiratoria es importantísima. Y ya la tercera que es el desmadre, que es los cosméticos. Una mujer española utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal al día, que tiene una media de 38 ingredientes cada uno de ellos. Es decir, una mujer española se dosifica, y las francesas usan más, se dosifica 474 compuestos químicos todas las mañanas. Que se te puede olvidar las pastillas de la tensión, pero no se te olvida el desodorante. Te lo recuerdan los compañeros, ¿no? Digo, sí. Tío. ¿Y qué relación directa puede tener eso con la fecundidad? Por supuesto, en uno de los planes una de las complicaciones mayores es el problema hormonal, ¿no? La fecundidad, tanto por culpa del varón, por un bajo contagio espermático, como con un problema de insuficiencia ovárica o de reserva ovárica en la mujer, o una endometriosis, ambos son enfermedades hormonales. No te ha castigado Dios. Son enfermedades hormonales por desajustes hormonales, o el ovario poliquístico, las chicas con el vello, con el otro, o el muchacho que va a hacerse el análisis de calidad seminal y le dicen, esto no fecunda a nadie, tiene menos de un 1%. Gente muy joven, ¿eh? Gente muy joven. De hecho, la natalidad en el país es muy baja, en España es muy baja. Pero ¿cuánto de ello es porque no quieres o porque no puedes? Tendríamos que un día que verlo. ¿Cuánto es? Porque no has querido. Porque no puedes. O sea, cada vez más frecuente. Las clínicas de inseminación son una realidad. Yo lo digo, en Granada ya hay más que farmacias. Sale a la calle y en cada esquina hay un ginecólogo preñando. Es decir, pero eso, ¿cómo va a ser así? Es que hemos retrasado la edad. ¿Eso va a ser todo el problema? ¿El retraso en la edad del embarazo? Con ese pésimo contagio espermático. La caída del contagio espermático a nivel mundial, que está medido, se pensaba que era solamente de Occidente, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Europa y no sé quién más. ¿Desde cuándo más o menos? ¿Qué viene pasando? ¿50, 60 años? Pues debe ser... los datos de referencia más antiguos son Dinamarca y son de los años 40. Hace 80 años. Sí, pero esos son los que se tenían constancia, ¿no? Sí. Los llevaban muy a rajatabla, se pudieron incluso reutilizar esos datos y los sistemas en que se habían sacado y medido, y fueron los primeros en dar la luz de alarma. En los años 2000, Estados Unidos no se lo creía, pensaba que era una invención del grupo europeo de Dinamarca, Francia y Alemania, que se habían unido para hacer como una historia de que estaba pasando algo. Destinaron a Copenhague, al laboratorio o el hospital donde nosotros siempre hemos estado relacionados, a una Shanna Swan, una investigadora epidemióloga muy potente de Nueva York, que vino a revisar todos los datos y acabó escribiendo un libro que se llama Countdown, la cuenta atrás. Y la cuenta atrás es, estamos perdidos. No es solamente el mundo, el primer mundo, sino que afecta a todo el globo, y la caída del contagio espermático, en lugar de ser del 1,8% anual, es del 2,4% anual. Y no hay la más mínima... La caída. 2,4% cada anual. año. Sí. 24% en una década. Así es. De la movilidad. Tremendo. Y la cantidad. Y la más mínima intuición o esperanza de que aquello esté haciendo una disminución de la velocidad en la caída. Son días contados, pero días contados que te dice Shanna Swan y te dice Neil Skakebeck, pero esto tendrás que hacer algo. Pero la solución no va a ser siempre ¿Tú sabes el gran problema? Que siempre a todos estos problemas que son claros, la técnica, entre ellos la medicina, responde no con prevención, sino con un nuevo método. Con más química. Con más química o con más aparatos o con más técnica. La solución a los problemas que nosotros provocamos se quieren solucionar con más técnica. Ahora, bueno, ya hablaremos del reciclado. Ya hablaremos del